buenas tardes. Aquí estamos en este espacio análisis a la luz del derecho a través de esta emisora Magis 98.3 FM, la educativa y romántica y también informativa, ya en este miércoles 30 de julio, como siempre con mucho contenido a través de esta estación y como es costumbre cada miércoles, el análisis a la luz del derecho, la intervención del doctor Miguel Rick Morales con estos temas de interés. Buenas tardes, Alexander, y a las demás personas que nos siguen en el ciberespacio y en las redes FM a través de Maggi 98.3. Una vez más esta semana con una entrega de nuestro programa orientador. El día de hoy nosotros quisimos hacer un paréntesis para introducirnos en un tema que ha tenido una connotación a nivel social a través de las redes sociales y los medios de comunicación, con un tema que ha impactado a toda la sociedad. Nos referimos al caso del homicidio y las heridas perpetradas por un ciudadano bajo los supuestos influjos de una anomalía mental, quien supuestamente padece de algunas dificultades mentales, una incapacidad mental, como se conoce dentro del argot del derecho y en el ambiente criminológico. En ese sentido, nosotros vamos a hablar hoy de lo que es la inimputabilidad. Inimputabilidad. ¿Qué es esta figura? Esta figura es, pudiéramos conceptualizarla como la condición que pudiese tener una persona a la cual de hecho se le señala ser el autor de haber cometido un crimen, en este caso, o delito, en este caso, un hecho de sangre de cierta connotación, pero que debido a su condición, la propia ley lo exime de las consecuencias legales, propiamente por la condición psicológica que se encuentra. Nuestra normativa vigente trata ese tema y lo trata como los inimputables. Pero lo que acontece o como ha de desarrollarse el caso en el cual se ha iniciado una investigación no es como a la prontitud como la persona percibe que cómo debe ser tratado, cómo debe ser manejado este caso. Si bien es cierto que la ley prevé el estado de inimputabilidad, o sea, le reserva el eximente o lo exime o le reserva la facilidad de que no se le aplique una sanción penal propiamente dicha, sino que se utilice otro método, no lo envíen a la cárcel con una sanción penal. También es cierto de que debe de caminarse o debe de desarrollarse todo el proceso penal y agotarse todo el protocolo que prevé nuestra ley procesal para todos los casos. Y en cierto momento tomar un camino para los casos de los inimputables. ¿Qué acontece con esta parte? Para uno darme a entender. Si bien es cierto, conforme a los hechos, han ocurrido un hecho de sangre. Una persona perdió la vida por una conducta del infractor, del imputado. Otros se encuentran en condiciones de heridos, que son también agravios, recibieron un daño a mano de esta persona por una conducta de esta persona. Muchos alegan que se encuentra bajo el influjo de una anomalía mental
Otros en las redes sociales entienden y en la comunidad entiende que como se trata de eso, como se alegó eso, no pueden enviarlo a la cárcel, no pueden procesarlo, porque es una persona que es un enajenado mental. Las cosas tienen su tiempo. Las redes sociales no son tribunales de justicia, no todos saben de derecho penal, ni todos saben del proceso penal, ni del proceso penal completo, ni de lo que trata la norma procesal vigente, la ley procesal vigente y las normas que lo componen. No todo el mundo domina eso. ¿Qué quiero decir en este sentido? De que, si bien es cierto, el artículo 64 del Código Penal, que es la norma penal que habla de la inimputabilidad, habla de este elemento, la inimputabilidad, cuando hay un caso de un estado de demencia, cuando el infractor se encuentra en un estado de demencia, o cuando el infractor se ve obligado o se ve violentado por lo que se llama una fuerza mayor, una causa de fuerza mayor, que de eso hay muchos ejemplos. Han pasado una serie de situaciones. Recordemos el caso de la oficial médica que Ana Josefa. Sí, que supuestamente decapitó su propia hija y que al día de hoy todavía ella no ha caído en sí, en sus cabales, de qué fue lo que ocurrió ni cómo ocurrió. Eso es lo que se le llama un estado demencial. Pero ¿qué pasa? En derecho no es solamente alegarlo, no es solamente comentarlo, sino que debe de probarse, y debe de aprobarse por las vías correspondientes y por los procesos correspondientes, que no son a través de las redes sociales, sino a través de la intervención de profesionales de la salud de distintos órdenes, que van a agotar un procedimiento científico, y de acuerdo a los resultados, ellos entonces pudiesen, a través de las conclusiones de esos resultados periciales, pudieran establecer la condición real o el cuadro real de la salud física y mental del propio infractor. O sea, esto puede conllevarse más tiempo. Hemos visto que en el caso de él se le impuso una medida de coerción, en este caso la más gravosa, prisión preventiva, y trae como sorpresa muy inteligentemente, o sea, muy correcto, de que lo refieren hacia un centro de corrección que posee pabellones para el cuidado y tratamiento de la salud mental, buscando proteger derechos de ese imputado. Digo en las aulas de educación superior a mis alumnos, y lo he dicho en otras ocasiones, que hasta el más vil de los criminales tiene derecho. Eso es conforme a la ley positivizada, al ordenamiento jurídico que rigen los países. Hasta el más vil de los criminales tiene derecho, y deben ser resguardados y protegidos por las propias autoridades. En este sentido, hay una situación, y es que él debe de enfrentar el proceso, y de acuerdo a los resultados de las actuaciones que las autoridades hagan en relación a evaluar y a determinar su real condición de salud mental, entonces se van a desarrollar algunas actuaciones que ya nosotros de antemano en lo habitual, en el diario vivir del ejercicio, ya uno tiene más o menos una idea de las vías que se puede tomar en relación a esto. Si se trata de, si esos resultados arrojan de que no, de que en el momentum, cuando se cometió el hecho o previo, no operaba en él ningún tipo de anomalía mental, entonces correspondería a llevar el proceso por otra vía. Pero por la vía normal, mejor dicho, si se llega a determinar de que ciertamente esa persona se circunscribe dentro del grado de una persona a tratarse como inimputable, entonces el proceso penal se llevaría en miras a esto, ya que el procesalista, en los artículos 374 al 376 del Código Procesal Penal, prevé lo que es el procedimiento para inimputables. Voy a retrotraerme
porque muchos pensarán, pero ven acá, una persona con problemas mentales, un enajenado mental, que cometa un crimen, él no está en sus cabales, ciertamente, él no está en sus cabales, él no está, como decía, se dice coloquialmente, él no está consciente de su realidad, él no está consciente de los hechos de las consecuencias de sus actos, él no es consciente, y es la parte que ve la ley, en este caso la ley penal. El juzgador, los juzgadores, los jueces, cuando ya se han agotado todas las actuaciones, ya en el juicio, en la etapa de juicio, en adelanto, en la etapa de juicio, que es cuando el tribunal o los jueces, a través de las actuaciones del lugar, determinan la responsabilidad penal de ese infractor, es precisamente evaluando todo. Pero hay algo interesante que yo les resalta y es la voluntad del infractor de cometer ese crimen o ese delito. Entonces, bajo esa lupa es que en algún momento va a ventilarse esta situación y a revisarse esta situación. Si la persona involucrada, en este caso el infractor, ha cometido un tipo penal, sí, es antijurídico, no está excusado por la ley, o sí está excusado por la ley, no está excusado por la ley, pero vamos a ver entonces la culpabilidad, qué tipo de culpa tiene esa persona. No, esa persona, conforme a los resultados de los análisis que oportunamente han de realizarse, resalta de que esa persona no está consciente de los hechos que no está consciente de los resultados de su conducta, de los hechos que él cometió. Entonces, por ahí entonces entra dentro de lo que es el procedimiento inimputable. Pero, como he dicho anterior, él es un ente de derechos que le deben ser protegidos, derechos fundamentales. Él también está afectado por el beneficio de la protección de los derechos fundamentales que la propia Constitución nos protege a todos los ciudadanos. En ese sentido, no podemos desde ahora desligarlo de los hechos, porque precisamente el artículo 2 del Código Procesal Penal, que habla sobre la solución de conflicto, habla que es en los tribunales donde han de resolverse los conflictos que surjan a consecuencia de hechos punibles. Los hechos punibles son crímenes y delitos. Los actos supuestamente cometidos por esta persona, son de orden público. Han iniciado una investigación, o sea, hay una investigación iniciada. Ya él es la persona que es de interés para el órgano investigador, para llegar a la realidad de cómo ocurrieron los hechos y de organizar todo el proceso conforme a la norma. Entonces, también este mismo artículo 2 habla de que el Código Penal es la última ratio, o sea, a lo último que hay que acudir es el derecho penal, pero ya está iniciado, el proceso penal, pero ya está iniciado. Hay una investigación, fue un hecho de orden público que debe de ser desarrollado, organizado. En este sentido, como son los tribunales que deben de resolver los conflictos, él tiene derecho a un juicio previo en los tribunales, no en las redes sociales, en los tribunales. Él tiene derecho a que su caso sea ventilado dentro de los tribunales. Él tiene derecho a que sea un juez de los que la ley ha organizado, de los que la ley le ha proporcionado autoridad para que juzgue, para que conozca y falle de esos casos. El imputado o el investigado también tiene derecho a que su proceso sea llevado con legalidad, conforme a la ley. Tiene derecho a que sea perseguido una sola vez por los hechos que se le indican. Hay múltiples víctimas. Lo que me refiero es que ya después que es procesado por los casos, en una ocasión posterior, no pueda ser acusado ni condenado por estos mismos hechos que cometió. En el sentido general, el Código Procesal Penal maneja 28 principios procesales, del artículo 1 al artículo 28,
de los cuales la Constitución le prevé que deben garantizársele cada uno de estos principios, pero hay otros principios que le deben ser garantizados, hay otros derechos que le deben ser garantizados, y el derecho del debido proceso, que su proceso en general sea llevado debidamente conforme lo establece la ley procesal y la ley penal. Está también el principio de legalidad, que todas estas actuaciones que realicen la parte acusadora, la parte víctima, ellos en la misma defensa, debe de realizarse conforme al principio de legalidad, actuaciones correctas, organizadas y ordenadas. El artículo 65 del Código Penal también establece límites para en lo posterior, cuando se encuentren o se enfrenten ya en la última vuelta, en la última etapa del proceso, o en etapa más avanzada, mejor dicho. La ley, si bien es cierto que tiene un eximente en el artículo 64, reitero, cuando el infractor se encuentra en un estado de demencia o cuando se ve precisado a cometer los hechos violentado por una fuerza mayor, una causa de fuerza mayor, también la ley pone límite, dice no, solamente pueden ser excusables o limitadas las sanciones en los hechos que yo mismo, la ley, impongo. En ese sentido, el procedimiento para inimputable tiene reglas. Vamos adelantando a que en el supuesto, ¿verdad?, que esa persona pudiesen comprobar de que debe ser tratado como un inimputable, como una persona que no se le puede reconocer una responsabilidad penal en los hechos que han ocurrido. La ley prevé, como había dicho, el procedimiento para inimputable, que se encuentran dentro del articulado 374 al 376 del Código Procesal Penal, pero tiene reglas especiales. ¿Cuáles son estas reglas? Si el imputado es incapaz, las facultades, su derecho de defenderse, su derecho de realizar diligencia tendente a proteger sus derechos frente a otros en los tribunales, en su proceso, van a ser ejercidas por un representante legal, un familiar que lo represente, o un consejo de familia que lo represente, o un abogado que lo represente, por lógica. Pero estamos diciendo que él en un proceso penal, el imputado tiene derecho a conversar con su abogado en todo momento, a coordinar sus estrategias de defensa, a ser informado de los avances de su proceso y que en todo momento se encuentre informado de cómo va y qué se va a hacer. Pero ¿qué pasa? Si estamos frente a un inimputable, una persona que no entiende su realidad, la labor de ese representante legal en los tribunales, de ese técnico del derecho, se dificulta un poco, porque nosotros los abogados, cuando asumimos la defensa de una persona, nosotros debemos tener comunicación interactuar con la persona que representamos, como fuente de información que nos pueda, con la cual nosotros podamos nutrir nuestras estrategias según vayamos a aplicarlas. Pero ¿qué sucede? Tenemos un inimputable que no me puede hablar, no me puede explicar, y cuando me está hablando no tengo una información precisa, pero entonces sí tengo un familiar, sí tengo alguien que me puede auxiliar por él, pero se supone que yo lo defiendo a él, aunque hay familiares en el entorno, pero él es una de las partes en el proceso, no su familiar. Entonces, no sé si me entiende. Entonces, dentro de esas reglas especiales es que ese incapaz pueda ser representado por un representante legal. Otra de las reglas es que al representante legal se le atribuye toda la facultad para que él pueda ejercer la defensa material de ese inimputable. Vuelvo y digo, puede aparecer, o por lógica, está la presencia de un abogado que lo va a representar como defensor técnico, pero hay un familiar que puede suplir al inimputable como fuente de información
para que sea ella o sea esa persona quien se informe en todo momento, quien diligencie conmigo, con el abogado, con el que lo representa, diligencie con él cualquier tipo de gestión, una cámara, un video, introducir una prueba, una evidencia, una prueba, hacer cualquier diligencia. Yo tengo que tener interacción con alguien. Otra de las reglas es que el procedimiento para inimputable no puede realizarse o llevarse conjuntamente con un proceso común. En el caso de la especie del caso que estamos tratando, no se da porque esto es un caso donde es solo, o sea, el infractor es él, los hechos supuestamente que están señalados lo vinculan a él. No se trata de un caso donde hay un inimputable vinculado a un hecho más grande. No sé si me entiendo, él forma parte de una banda que hacen esto, hacen lo otro. No. Quiere decir que si se da ese caso, el procedimiento que se va a realizar con él debe de ser aparte. ¿Por qué? Hay otra de las reglas muy interesantes, y es que el juicio para los casos de inimputable se realizan a puerta cerrada por lo delicado del asunto. Lo delicado del asunto. Recuerden, hay que recordar de que hay que proteger derechos a los imputados y a las víctimas. Ese imputado, en su condición, se tratarán temas ahí delicados que nada más deben de interesarle a la parte acusadora, a la víctima, el juez que administra y al propio imputado y a su representante y a nadie más. Si bien es cierto que en el principio dentro de los principios informadores del juicio, el principio de publicidad abre la brecha para el tema de que las audiencias sean públicas, controla a las personas que van a grabar, que van a filmar, que van a tomar esto, pero en este caso en específico, la ley prevé de que esas audiencias sean realizadas a puerta cerrada. No se puede realizar un juicio o una audiencia a puertas abiertas. Inclusive van a salir todos de la sala, porque nada más se quedan con las personas que tienen que ver con el proceso de manera directa. Inclusive la ley permite que si la condición del cuadro de salud de ese inimputable no es adecuado para que él permanezca en la sala, se puede realizar el procedimiento sin la presencia de él. Reitero, hay un abogado que lo representa y hay otro representante de la familia que está representando al imputado por su condición. Hay condiciones de cierto imputado que en un momento puede darle algún tipo de crisis o se sienten mal de salud o no pueden permanecer mucho ahí. Algún factor que pueda crearle una crisis en el momento, pero la ley entonces prevé de que si no es necesaria su presencia, sí, puede realizarse el procedimiento sin él. Y de hecho es el único caso donde la ley prevé eso. En todos los casos el imputado debe estar ahí. Bien, de manera final, esas reglas especiales para el procedimiento inimputable habla también de que la sentencia que se dicta al final de ese procedimiento, de ese juicio para inimputable, tiene por objeto la absolución del imputado o establecer una medida cautelar. Por experiencia, cuando habla de absolución, quiere decir que lo absuelve de los casos y lo ponen en libertad de manera total si no se puede comprobar legalmente su responsabilidad penal. O no. Y habla también de cuando le comprueban la responsabilidad penal, que yo digo es limitada, lo que sucede es que los jueces aplican medidas cautelares. Esta persona se le exime de cumplir su sanción penal encerrado en un centro correccional o en una cárcel. Se le exime de eso. Pero en cambio se le impone una medida cautelar tendente a que buscar mejorías en su condición mental. Entonces se envía a un centro de salud mental para que sea tratado y curado y van evaluándolo periódicamente a ver cómo va evolucionando hasta el momento de que él pueda alcanzar la lucidez para entonces
en el tribunal se pueda tomar otras condiciones si alcanza esa condición. Porque es un tema de salud. La persona puede en un momento presentar un desorden mental, pero si es tratado por las vías adecuadas y por los profesionales adecuados, es posible que esa persona pudiese llegar a entender la realidad que lo rodea y entender las situaciones, y entonces ya estaríamos hablando en otros términos. Bien, la ley para esta parte, ya para concluir, dice que no aplica los procedimientos de ni suspensión condicional del proceso, ni juicio penal abreviado. No aplican para los inimputables. Entonces, ya la ciudadanía, ya finalizando, entiendan, el inimputable es esa persona que en un momento el tribunal ha de dictaminar de que no se encuentra, de que al momento de cometer los hechos no se encontraba en lo mínimo, en un entendimiento mínimo de la realidad o de las consecuencias que produjeron sus actos. Y eso se obtiene es a través de evaluaciones de profesionales de la salud que han de aplicar las evaluaciones científicas del lugar, y en sus conclusiones pudiesen establecer esto, que esa persona es un inimputable y no entiende en ningún grado de la realidad de los hechos ni de las consecuencias que se derivan de sus actos. Excelente. Bueno, señores, ahí está una tremenda exposición del doctor Miguel Ruiz Morales abordando en esta oportunidad del tema de la inimputabilidad, y que nos da una orientación a propósito de este caso que ha llamado la atención del país, ha estremecido al país, y que todos damos pues seguimiento. Y es bueno tener esta claridad porque nos da una luz acerca de lo que pudiera verse en el desarrollo del proceso. Sí, claro. Como digo, hay un sector que pudiese expresarse, estar en contra de que le apliquen una medida de coerción, prisión privativa de libertad, entendiendo de que la persona no está en sus cabales, pero las cosas no parten desde ahí. No es así. Todo tiene un proceso y se llama proceso penal y tiene procedimientos. Hay que, cuando se trata de la comisión de un hecho, y más cuando es un hecho de acción pública, al imputado hay que vincularlo al proceso de manera legal y de manera formal. Todos estos procedimientos en algún momento le pudiesen ser beneficiosos al propio imputado. Así es. Bueno, doctor, gracias por acompañarnos en esta tarde, en este espacio Análisis a la Luz del Derecho, y si lo permite, pues estaremos el próximo miércoles aquí en Magis 98.3 FM, que es la educativa y romántica de San Cristóbal.